el general en situación de retiro Roberto Quiabra León. Él es presidente del Partido Unidad y Paz y congresista de la República. Qué gusto saludarlo, general, muy amable. Siempre es un gusto conversar con usted. Buen día, ¿cómo está? Don José, un gusto nuevamente dialogar con usted. Buenos días también. Un saludo a todos los que nos están siguiendo en este momento. Momentos bastante complicados, difíciles para el país. Estamos un poco más de un año para las elecciones presidenciales. Estamos viendo ataques permanentes de parte de la presidenta contra el Ministerio Público. También estamos viendo cómo actúa un sector del Congreso, ataques a la prensa, se habla de golpe blando. ¿Cómo está analizando usted esta situación en general? En primer lugar, yo reitero de que hay una grave irresponsabilidad de los que son las cabezas de los poderes del Estado. Todos los peruanos sabemos que nuestro principal problema a nivel nacional es la inseguridad. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que las cabezas de los poderes públicamente se estén insultando y descalificando? No es que veamos funcionarios de segundo nivel ni un trascendido. Son declaraciones en los medios de comunicación en forma abierta y eso pasa porque la presidente del Perú es quien tiene en este momento la gran responsabilidad de ejercer liderazgo y convocar. Se convoca a las cabezas de los poderes. Hay un Consejo de Estado que no está legalizado, presentado un proyecto de ley que ahí está medio congelado. De manera de que si no se dan cuenta ellos el mal ejemplo que están dando a los ciudadanos dicen, ¿en quién confiar? Si lo vemos acá en Lima, en provincia, ya la gente no tiene una autoridad en quien confiar. Y eso está obligando, y lo hemos conversado con usted, a que la gente diga, ¿sabe una cosa? Yo prefiero pagar mi cupo y vivir tranquilo. Y eso significa que hemos tocado fondo. Hemos tocado fondo porque la gente no confía en nadie. Y tenemos que recuperar la confianza. Lo otro, dejemos de estar descalificándonos todo, generalizando todo, porque si no, ¿sabe qué? Le estamos haciendo daño a la democracia. Yo creo que cuando comenzamos nosotros en forma general a descalificar a las instituciones, porque las personas hay que individualizarlas, pero no descalifiquemos las instituciones, descalificamos al Ejecutivo, al Legislativo, los órganos que son los que tienen la responsabilidad de la justicia, y eso nos está haciendo daño en un país tan rico que fíjese, con todos los problemas que tenemos, con esta gran inseguridad que tenemos, y todavía estamos, que vamos a crecer al 4%. Otros países de la región que están un poco mejor que nosotros, ni 2%. Hay un tema que sin lugar a dudas preocupa. Estamos transitando hacia las elecciones generales en el año 2026, pero con una fuerte presencia del crimen organizado. Hemos visto experiencias bastante nefastas en otros países, ¿no? Cómo el crimen organizado va tomando control, ya no solamente control territorial, sino también control político. Ese puede ser un riesgo en nuestro país si es que las instituciones, si el propio gobierno, si el propio ciudadano no toma una real conciencia de lo que está ocurriendo. Probablemente ahora sea sicariato, probablemente eso va a estar asociado a actividades ilícitas, complementarias, minería ilegal, tala de madera, tráfico de combustibles, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, lavado de activos. Pero el segundo paso, y la experiencia internacional así lo indica en general, es que quieren tomar el control político. ¿Ese es el riesgo que usted ve? Y hace años lo vengo diciendo, la captura del poder, la captura del Estado. Y la captura del Estado tiene tres actores: la corrupción, la minería ilegal y el narcotráfico. Un ejemplo que lo vemos nosotros en nuestra región es México. Cuando hace años lo criticaron al presidente Calderón porque sacó las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico en México, el presidente Calderón dijo, si yo no hubiera sacado a las Fuerzas Armadas, el próximo presidente lo ponía el narcotráfico. ¿Qué hizo el presidente? Sacó a las Fuerzas Armadas y hoy día, en vez de tener tres, cuatro carteles grandes como había en esa época, hoy día hay una serie de carteles pequeños que lo que ha logrado, lo que ha generado es que haya una violencia por el control territorial. Vámonos al Perú.
Nos vamos al Perú y tenemos nosotros la minería ilegal que nos está haciendo olvidar el narcotráfico, como si ya no existiera el narcotráfico. Pero no solamente hablamos de la minería ilegal, narcotráfico. Hablamos de los delitos conexos, la trata de personas, tráfico de armas, tráfico de terreno, tala ilegal de madera. La violencia que hoy día nosotros estamos sufriendo tiene a la delincuencia común, a las bandas criminales y al crimen organizado transnacional. Esos tres tienen como motores la corrupción, la minería ilegal y el narcotráfico más los delitos conexos que le acabo de decir. Ese es el enemigo que tenemos que enfrentar. Nosotros estamos enfrentando ese enemigo, motos, patrulleros, cámaras. ¿Sabe qué? Con una simpleza y no estamos viendo la gravedad. La gravedad donde esa delincuencia aplica actos terroristas a todos los negocios, medianos y chicos, no se mete con los grandes. Y lo que genera es miedo. Si usted le pone un explosivo a un colegio porque no paga cupo, el mensaje que le está enviando es a todos los colegios. Hoy ya tenemos la noticia en Comas, colegios particulares que dicen estamos suspendiendo la educación presencial por virtual porque estamos amenazados. Y cuando nosotros queremos ir a lo que usted señala, la captura del Estado, es que estos motores que son la minería ilegal, el narcotráfico, ya están infiltrados en el Estado. Porque hay algo que hay que ver. Tienen poder. Poder político, poder judicial, poder policial, poder social, poder económico. Tienen poder. Y a diferencia de Sendero, que para mí era más fácil de combatir, porque era una cuestión de lucha ideológica, que estaban perdidos, y pudimos nosotros con nuestra presencia, especialmente en toda la zona central de nuestro país, recuperar la paz. Hoy día tiene usted que este es un enemigo más peligroso porque lo que está en juego es plata. Entonces aquí cuando usted tiene ese gran negocio mundial, que es el narcotráfico, sobrepasado por la minería ilegal e inclusive la trata de personas, usted ve que la plata compra conciencias, la plata compra todo y eso es peligrosísimo y lo estamos sufriendo. ¿Qué estamos haciendo para enfrentarlo? Lo mismo de siempre. Estamos en lo mismo de siempre con acciones tácticas aisladas que no tienen ningún resultado estratégico. Si no, ya nosotros los ciudadanos sentirían de que por lo menos estamos con mayor seguridad. No hay negocio que se escape. No hay negocio que se escape. Entonces la gente dice, ¿quién nos va a defender? ¿Quién nos va a proteger? Hay gente que no puede abrir un negocio como hay gente que ha cerrado su negocio. Esa es una realidad. Pero si estamos nosotros próximos a la captura del poder y a la violencia que puede venir, ya verá usted que en esta campaña electoral, ¿quiénes van a ser los financistas? ¿Quiénes van a ser los financistas? Y si usted tiene un rival que es medio peligroso, puede suceder cualquier cosa y eso es un riesgo. En realidad, el escenario que usted nos describe es un escenario que estamos viviendo, es un escenario real, no es un escenario ficticio, es un escenario fáctico. Sí, y no nos engañemos. En Ecuador, cuando estaba el presidente Correa, decía, en Ecuador no hay narcotráfico porque no tenemos ni una hoja de coca de más. Y Ecuador no se había dado cuenta que era el país baúl. La droga de Perú la cuidaban los de la FARC y se la llevaban los carteles mexicanos. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando una avioneta se malogró y fueron a verla y esa avioneta estaba blanca. Y hoy en día, recién con el presidente Noboa que está postulando para quedarse, se comenzaron a dar cuenta cuando comenzaron las matanzas al interior de las prisiones, especialmente de Guayaquil, puerto, porque ahí sale la droga. No tanto Estados Unidos, a Europa, porque se gana más. Y cuando comenzaron los enfrentamientos y esas matanzas eran enfrentamientos entre bandas de narcotráfico. La violencia que hoy sufre Ecuador es una violencia provocada por narcotráfico. La violencia que estamos sufriendo nosotros es una violencia de ese crimen organizado transnacional que se ha venido a meter acá, a explotar la minería ilegal y seguramente que el narcotráfico y a generar este ambiente de inestabilidad porque es gente que no tiene ningún escrúpulo y por eso puede matar a aquellos que no le pagan un cupo.
Esa es la desgracia que tenemos hoy día, que no la estamos combatiendo. Yo conversé con ustedes la otra vez. Lo estamos dejando crecer, no va a costar y no va a hacer llorar. Ya la dejamos crecer, nos está costando y nos está haciendo llorar. Estamos dialogando con el congresista Roberto Chiara, él es el líder del Partido Unidad y Paz. Quiero tocarle un tema a propósito del Parlamento Nacional. Acaba de promulgarse la ley 32255 que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, permitiendo a los jueces dictar esta medida a solicitud del fiscal cuando exigen riesgos procesales. Me gustaría conocer su opinión porque generó esto bastante punto de vista, bastante controversia. Fíjese, acá se acusaba al Congreso de la República de dar leyes que favorecen la criminalidad. Yo le reitero a todos aquellos que nos critican, el Perú no es Lima, ni 4 forajidos en Lima, son todos los forajidos que hay a nivel nacional. El uso y el abuso a nivel nacional de la detención preliminar, el uso y el abuso de la extinción de dominio, hay que conocerla a nivel nacional. Lo que se ha hecho en el Congreso es cómo recortar ese abuso. Pero bueno, cuando existe liderazgo y salen estas leyes que los fiscales, jueces y el Poder Ejecutivo y Legislativo no se ponen de acuerdo, te juntas. Pero no puede quedar así. Nosotros acabamos de conversar con una persona que dice detención preliminar 15 días y la tuvieron 60 días. La Corte Suprema de nuestro país y la Corte de Derechos Humanos ha señalado que en nuestro país es el que está haciendo un mayor uso y abuso de las detenciones preliminares. Y todo el mundo dice lo mismo, una forma de quebrar a la voluntad. Cuando los quiebras para que digas cualquier cosa y para que tu versión coincida con el del otro. Eso lo vienen diciendo todos aquellos que han sufrido esta detención. Cuando extinción de dominio te quitan algo que es tuyo, que lo puedes haber alquilado y que el que lo tiene alquilado hace un negocio ilegal. Termina el juicio y si no hay ninguna culpabilidad, piña, ya perdiste. Yo tuve la ocasión, justo 2 o 3 días después de que el defensor del pueblo fue el que presentó este proyecto para cambiarlo de la extinción de dominio. 3 jubilados que habían comprado unas tiendas ahí en las Malvinas y la alquilaron a esa gente que vende los celulares. Hubo una batida de la policía y determinaron de que algunos de los celulares que vendían ahí eran robados. ¡Perdieron! Les quitaron a los jubilados. O sea, toda su pensión que le habían invertido la perdieron. Yo los hice hablar con el defensor del pueblo, felizmente se tuvo que recapacitar. Veamos nosotros que la detención preliminar tiene que aplicarse y ahí he escuchado abogados y abogados porque hay que escuchar a los abogados de los dos lados. ¿Qué cosa es lo que dicen? Esto tiene que mejorarse todavía. No hubiéramos entrado nosotros en todo este dilema que yo le digo si las cabezas se hubieran juntado y hubieran dicho cómo es. Porque eso es cuando la amenaza es nacional, el problema es nacional. Dice, el problema es nacional, todos tienen que participar. No después de, no criticar, no descalificar, sino juntarse y solucionar. Eso lamentablemente nos falló. Ya hace rato deberían de juntarse para ver todos estos cambios que hemos hecho nosotros, cuáles son los que perjudican. Pero cuando usted lo simplifica y se lo va a beneficiar a fulanito, a menganito, entonces hace ver a la sociedad que se está favoreciendo al crimen. Sí, ahora que ya se restableció la detención preliminar para los delitos no flagrancia, ¿qué? ¿Ya no va a haber delincuencia? Vamos a ver. Otro tema, en el mismo Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó de manera unánime hace unos días declarar como improcedente una denuncia que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, contra 11 parlamentarios por supuestamente promover una ley que favoreció a legisladores para cobrar pensión como policías y militares en retiro sin restricción. ¿Cree usted que actuó bien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Creo que la que tomó fue la Fiscalía. La Fiscalía cree que los militares y los policías somos ciudadanos de segunda categoría. Nos comenzaron a criticar diciendo de que cobramos dos remuneraciones.
y una cosa son los sueldos y otra cosa son las pensiones. En el año 2012, cuando estaba Humala de presidente, hizo la reestructuración de los sueldos y las pensiones y nos dividió a los militares y policías en tres subcategorías: los que habíamos pasado a retiro antes del 2012, los que pasaban a retiro después del 2012 y los oficiales que egresaban de las escuelas a partir del 2013. ¿Qué cosa dice la segunda disposición del decreto legislativo 1133 del año 2012? Todos aquellos que pasaron a retiro antes del 2012 y no han recibido este beneficio, si vuelven a trabajar en el Estado, cobran su sueldo y también su pensión. Un profesor jubilado consiguió un trabajo en el Poder Judicial y lo obligaron a que renuncie a su pensión. El profesor dijo: es mi pensión, este es ilegal. Presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda y el Tribunal Constitucional, que son dos resoluciones del Tribunal Constitucional que existen, le dio la razón al profesor. Una cosa son los sueldos y otra cosa son las pensiones. Las pensiones no caen del cielo, gratis. Eso que le estoy diciendo, yo le entregué todos los papeles, yo fui el primero que fui a declarar. Los fiscales que me interrogaron no sabían nada, yo le entregué todos los papeles, toda la documentación, salvo que tengan mala fe. Lo que me llama la atención es que la fiscal este domingo en un programa de la noche haya dicho de que esta es una ley con nombre propio. Dijo tajantemente que esta es una ley que solamente nos beneficiaba a los 5 de elección popular. Si ella hubiera leído el artículo 3º de la ley que se dio, donde se abarca a todos, porque este proyecto de ley no fue presentado por los congresistas, fue presentado por una organización de personal auxiliar de la Fuerza Aérea, porque los obligaban a que renuncien a su pensión, salvo que sea serenajo. Ese es el nivel que quieren. Si tú eres serenajo, no renuncias a tu pensión, pero no se te vaya a ocurrir tener un puesto mayor, porque renuncias a tu pensión. ¿Sí? ¿Qué otra profesión renuncia a su pensión? Empezando por el fiscal que es su vocero. El fiscal que es su vocero, que nos critica, ¿ha renunciado a su pensión? Entonces, los militares y los policías tenemos un régimen diferente. Yo lo expliqué ayer. Tenemos un régimen diferente. Nuestra naturaleza del trabajo es arriesgar la vida. Te puede matar en cualquier hora. Si no, miren ustedes, todos los policías. No trabajamos 24 horas nosotros. Nosotros tenemos hora de entrada sin salida. Hoy día estamos acá y dicen se necesita 200 policías y militares en Trujillo y te cambian. Hoy día estás en Tumbes, mañana estás en Loreto y después en Tacna. Y la pregunta que yo le dije ayer en un programa: la jubilación es a los 70 años. A mí me jubilaron a los 54. ¿Por qué? Si hubiera sido juez o fiscal, me hubiera quedado hasta los 70 dentro del ejército. O sea, tenemos un régimen diferente, pues. Entonces, yo creo que ahí la fiscal de la Nación lo que debió hacer es declarar improcedente dentro de lo fiscal, dentro de la investigación que hicieron, y no salir en un programa de televisión a decir tan tajantemente algo que no es cierto. Si hubiera leído el artículo 3º de la ley que dimos, la fiscal no se hubiera atrevido a decir lo que dijo. Lamentable, porque si esa es la cabeza del sistema de justicia en nuestro país, yo creo que estamos graves a nivel nacional. Finalmente, congresista Quiabra, ¿cómo marcha el Partido Unidad y Paz? ¿Cómo está haciendo el trabajo en el interior del país? Fíjense, nosotros tenemos bases en todas las provincias, estamos abriendo nuevas bases en los distritos, porque este evento que se viene el próximo año es un evento inédito a nivel de nuestro país. El primer semestre va a ser las elecciones para presidentes, senadores y diputados. El segundo semestre, ahí nomás, va a ser lo de los gobiernos regionales y los alcaldes en las provincias y los distritos. Nosotros estamos en conversaciones porque considero de que debemos ir en alianza. Eso debe ser un beneficio para todos y es un beneficio para los ciudadanos. Lo que estamos viendo nosotros, yo no entiendo qué criterios, qué argumentos ha tenido el Jurado Nacional. Este tema de las alianzas se estaba viendo para el mes de junio y lo ha cortado para el mes de mayo. Con eso desfavorece a todos aquellos partidos que están en proceso de inscripción, que tienen hasta el 12 de abril, fecha en que la presidenta llama elecciones. Pero si ellos consiguen su inscripción en esos días, ¿qué tiempo van a tener para hacer alianzas?
Yo creo que es momento de que nos juntemos, es difícil, la parte personal a veces hace de que los objetivos de nuestro país no primen, pero yo creo que es conveniente que nos juntemos todos aquellos que tenemos el mismo ideal, todos aquellos que queremos cambiar esta rutina, esta pasividad, esta falta de urgencia, sentido de urgencia, este dejar crecer los problemas, esta vergüenza del aeropuerto, esta vergüenza de Chancay, esta falta de estrategia, de liderazgo para combatir la inseguridad. Acá lo que se necesita es combatir la inseguridad y eso lo hemos vivido los más viejos. Y lo dicen ahora hasta los mismos empresarios. Con esta inseguridad, ¿quién va a querer invertir? Y acá lo que se está golpeando lamentablemente a los chicos. Todos pagan cupo. Y eso no puede ser posible que tu esfuerzo se lo lleven unos cuantos vivos. Cuando usted agarre esos vivos y se den cuenta esos vivos que nunca debieron haber delinquido, se va a dar cuenta cómo nosotros vamos a solucionar el problema. General Roberto Quiabra, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted. Muy amable. Buen día. Gracias, don José. Un abrazo para usted, para todos los peruanos, pero siempre hay que ser optimista. Hay que ser optimista. Tenemos que nosotros decir, de peores hemos salido, pero juntos. De peores hemos salido, pero juntos. No estamos al fondo. No lleguemos al fondo. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos y después estemos echando la culpa a los marcianos. Escojamos bien. Hay gente, lo que yo digo, lo que debe cambiar es que nosotros debemos tener confianza en alguien. Lo que tiene que cambiar es que esa persona que le damos la confianza no nos defraude. Están mirando a uno. Gracias. Saludos. Conversábamos con Roberto Quiabra, líder del Partido Unidad y Paz, congresista de la República.